Bien, volvemos al caso Monsalve con nuevos antecedentes. El ex subsecretario del Interior tiene que enfrentar hoy la segunda jornada de formalización como imputado por delitos sexuales. Tanto la parte querellante como la Fiscalía solicitan en primera instancia la prisión preventiva como medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación. De confirmarse las acusaciones en su contra, el ex subsecretario arriesga al menos 15 años de presidio. Vamos a conversar sobre este caso, las expectativas, el cómo se debería desarrollar también la jornada de hoy con Nelson Salas, abogado experto en Derecho Penal. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Buenos días, Carla. A ver, lo primero, le quiero preguntar por la jornada de hoy y las expectativas. ¿Debiese ser hoy día el momento en que escuchemos cuáles son las medidas cautelares con las que va a contar Manuel Monsalve? ¿O usted ve que por la cantidad de pruebas, por los alegatos que ha hecho esta mañana su defensa, que dice que no tuvo acceso suficiente a todas las pruebas, a las cámaras y que hay cosas que no están en su poder, esto se podría extender más tiempo? Lo razonable es que la audiencia obviamente comience y concluya el día de hoy, ¿ya? Ya. Es una audiencia de formalización únicamente, ya se controló la legalidad de la detención y únicamente lo que queda discutir el día de hoy es la revisión, o sea, la imposición de las medidas cautelares. Sin perjuicio de lo cual, como ha sido ya de público conocimiento, la cantidad de material probatorio que ha reunido el fiscal Armendari es sustancial. Una cantidad relevante de cámaras, de declaraciones, incluso en el intertanto entre que el ex subsecretario fue detenido y puesto a disposición del tribunal y el día de hoy se han generado nuevos antecedentes. Por ende, si bien lo razonable o lo estandarizado es que la audiencia terminara o concluyese el día de hoy, no es posible descartar que pudiese tener una duración adicional. O sea, aquí voy con aquello, que la jornada tal vez el día de hoy no concluya y se extienda hasta el día de mañana. Cuando usted habla de nuevos antecedentes, abogado, ¿a cuál se refiere que sea aplicable o importante para esta causa? Porque se ha filtrado mucho en esta causa, en este caso. Hemos visto testimonios, está el testimonio del taxista, está el testimonio de quienes reciben a Manuel Monsalve y a la denunciante en el hotel. También se conoció y se filtró la declaración que hizo voluntariamente el presidente, la declaración que hizo voluntariamente la ministra del Interior. Se filtró la cuenta que se pagó en ese restaurante peruano donde ya no se habla de 4 pisco sour, se habla de 8. ¿Cuál de todos estos aspectos es relevante para esta parte de la investigación? Porque hay otra arista que vamos a ver si se abre, que es la de la eventual obstrucción a la investigación. Que ahí me imagino que hay hartos de estos testimonios que podrían servir. Pero para esta de abusos sexuales, ¿cuál es el relevante? La más relevante, o dentro de las más relevantes, está claramente siempre la declaración de la víctima, ¿ya? La declaración de la víctima es la piedra angular en todos los delitos sexuales y a posterioridad o a posteriori, desde ese relato se va determinando prueba periférica que permite acreditar y corroborar su versión. Y dentro de la prueba periférica de mayor relevancia tenemos, por ejemplo, la declaración del taxista. El taxista es un testigo presencial, si bien no del delito sexual o el presunto delito sexual propiamente tal, es un testigo presencial del estado de la víctima a momentos previos de la ocurrencia del supuesto ilícito. En el mismo contexto da cuenta de cómo se encontraba físicamente o conscientemente el ex subsecretario Monsalve, cómo interactuaban el uno con el otro, cuál era el estado de independencia de la víctima, a dónde se dirigen en un primer momento, a dónde se dirigen en un segundo momento, el hecho de que ella efectivamente, producto de la ingesta alcohólica, habría vomitado. Entonces es un testigo muy relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces las cámaras permiten visualizar un caminar errático o determinadas conductas erráticas. No es lo mismo que la percepción que puede tener una persona que compartió con ellos 10, 15 minutos y en ese contexto pudo determinar cómo hablaban, cómo se comportaban y sacar sus propias conclusiones. Entonces ahí ya tenemos un testigo de suma relevancia. Adicionalmente, tenemos cámaras de seguridad, que en este caso no solo son del ingreso al hotel, podríamos decir que son las cámaras que con mayor frecuencia pueden las personas o en los causas penales acceder, sino que además tenemos las cámaras de las calles aledañas que dan cuenta de los momentos previos, hacia dónde se dirigían, en primer momento, en segundo momento. Entonces tenemos un material audiovisual que es bastante relevante, como el subsecretario se ha hecho hincapié. Baja desde su habitación a cambiar la llave, como sube, en circunstancias que la denunciante se encontraría solo en la habitación. Entonces hay distintos elementos que son bastante relevantes en relación a la ocurrencia del hecho mismo. Y que son antecedentes que no en todo tipo de delitos sexuales o en la mayoría de los casos se encuentran presentes. Ya, ahora, me imagino que de todas maneras esos antecedentes van a ser controvertidos por la defensa de Manuel Monsalve, que ha insistido en que él no se acuerda de nada.
Me imagino que parte de la estrategia, y así lo han dicho también en algunos medios de comunicación, va a ser el establecer que él también estaba bajo la ingesta del alcohol. Él ha insistido desde el comienzo que no se acuerda de nada, se lo dijo al fiscal Armendáriz en una primera instancia cuando fue allanado en el hotel, ha insistido en esa tesis. ¿A usted le parece que hay antecedentes suficientes para establecer que la víctima estaba en peores condiciones que Manuel Monsalve? ¿O podría también la defensa de Manuel Monsalve decir él estaba poco consciente y esto finalmente termina igualando la situación de ambas personas en el fondo? Acá la tesis de la defensa del señor Monsalve tiene ciertos atisbos o ciertos elementos que le permiten desarrollarla, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, una cuenta, un registro de la cuenta del consumo de bebidas alcohólicas. Se hablaría de 8 pisco sour Ya catedral. se habla de 8, partimos en 4, vamos Exacto, en 8. Entonces, exacto, en el restaurante. Además de aquello, el taxista, si bien refiere que la denunciante se encontraba en muy malas condiciones, no descarta que el ex subsecretario también se encontrara bajo la ingesta alcohólica. En aquel contexto también se ha referido que en las cámaras de la vía pública darían cuenta de que se besaron en forma previa y otros elementos. Entonces, la defensa del ex subsecretario también tiene antecedentes para decir, ¿saben qué? Él se encontraba también en condiciones bastante de bastante falta de conciencia y pudiese entender que acá en realidad se trató de una ingesta alcohólica consensuada y una relación sexual respecto de la cual ambos no recordarían, sino que la presumirían producto del despertar en la madrugada siguiente. ya, pero Y y esto eso, igual es un antecedente relevante. yo me imagino que es la parte más fuerte de la defensa de Manuel Monsalve, además de algo que le voy a Exactamente. preguntar después, que tiene que ver con cómo se demuestra que hay una violación, porque en realidad dentro de esa pieza hay solo 2 personas que dicen, ambos no recuerdan nada. En el caso de la víctima, todos los testimonios refrendan que ella estaba en muy malas condiciones. La de Monsalve es más dudoso, pero si tomó tanto pisco sour, bueno, un tribunal podría considerar que puede ser así. Pero lo que le quería preguntar es si, en el fondo, esa tesis que establece Monsalve de que a lo mejor ambos estaban en un estado etílico poco deseable, que terminaron en esta pieza y ninguno se acuerda de nada, puede ser discutido, o qué tan fuerte es la discusión desde el testimonio del taxista, que sí dice que ella estaba mucho peor que él, desde el testimonio de uno de los conserjes del hotel, en el hecho de que Manuel Monsalve haya bajado desde su pieza a cambiar la llave y por tanto haya podido tener interacción con terceros. Ante eso, que es bastante plausible que narra la defensa, pensando en cuál va a ser la tesis que ellos van a plantear, ¿esto otro lo controvierte con fuerza o igual debilita la postura de la víctima? Yo coincido contigo, Carla. Las circunstancias fácticas del caso dan cuenta que resultaba, en base a antecedentes objetivos, menos creíble, menos plausible y menos racional la tesis del ex subsecretario Monsalve. ¿Y aquello por qué? Porque, como tú bien dices, es él quien paga, por ejemplo, al taxista. Eso entiende que permite por lo menos sacar la billetera, buscar un billete, hacer un pago. Claro. Es él quien también le refiere al taxista un primer destino y con posterioridad un segundo destino. Entonces, espacio-temporalmente tenía una ubicación superior. Es él quien sabe dónde están los ascensores en el hotel, dónde está su habitación, cuál es su número de habitación, y es él también quien tiene la elocuencia suficiente para ir a cambiar las llaves ante este problema que habría tenido producto muy probablemente de la banda magnética de ingreso a su habitación. Entonces las circunstancias objetivas son las no discutibles que las partes pueden apreciar, hacen que la versión del ex subsecretario sea poco creíble, poco razonable, a contrario sensu de la versión de la víctima, que pareciera estar revestida de una serie de circunstancias que la hacen bastante potente y bastante creíble. Ya la declaración del taxista, las cámaras de seguridad, la declaración de la gente del restaurante que da cuenta de una ingesta alcohólica excesiva, la declaración de los guardias o el personal de recepción del hotel, las cámaras de seguridad del hotel. Son varios antecedentes que dan cuenta de que efectivamente ella se encontraba en unas condiciones que efectivamente no podía consentir. Ya, le quiero preguntar por otra cosa que también ha trascendido, que yo no sé si va a pasar hoy día en la jornada de formalización, pero que también apuntaría a la defensa de Manuel Monsalve. Se dice que ellos harían referencia a que aquí había un acuerdo en el fondo, que las 2 personas tendrían una relación extralaboral
y que habría chats que esto lo demostrarían. Yo no sé si eso es cierto o no. Se ha dicho también que había algunas referencias o en esos chats, en conversaciones donde se podrían haber tratado de manera cariñosa, haberse llamado mi amor. Tampoco sé si existe eso. Son pruebas que hasta ahora no veo que hayan aparecido en algún informe relativo a la causa que esté chequeado. Pero le quiero preguntar si esos supuestos se dieran. Si es que aquí hubiese habido, entre el 1 de septiembre, que es el primer encuentro en el Costanera Center, hasta el 22 de septiembre, hasta el 23, que es la noche donde supuestamente ocurre esta violación, si es que hubiese ocurrido que ellos mantuvieron conversaciones por chat de manera amistosa, de manera amorosa, con un vínculo más allá de lo laboral, eso desvirtúa la tesis de una violación. O incluso con eso se puede llegar a determinar que una persona tuvo relaciones sexuales sin consentimiento y por lo tanto está la figura de la violación. Sí. Incluso con eso se puede efectivamente llegar a determinar que hay una violación. Piensa usted que, por ejemplo, existe la violación entre cónyuges, Claro, ¿ya? dentro del Personas que están matrimonio. casadas. Claro, o sea, ¿qué es más evidente que tienen una relación y se tratan de forma afectiva? Cuando una de las partes, por ejemplo, está incapacitada para oponerse, para consentir, o en este caso, hipótesis, privada total, absolutamente de sentido. Acá, bueno, la defensa del subsecretario Monsalve es una defensa de alto nivel, ¿ya? ¿Qué es lo que razonablemente, ellos saben lo que nosotros estamos diciendo? Claro. ¿Qué es lo que ellos muy probablemente van a plantear? Que la víctima miente, eventualmente. Porque si la víctima da cuenta de que yo jamás tuve una relación con él, yo en realidad tenía una relación únicamente laboral, él me invitó a salir, la verdad es que accedí únicamente porque me sentí presionada en términos laborales. Y vemos que las conversaciones entre ellos dan cuenta de que aquello no parece efectivo, porque se trataban de una forma amistosa, se trataban de una forma romántica, tenían una relación paralela, que además sería una infidelidad en el caso del ex subsecretario, daría cuenta de que en realidad el testimonio de la víctima da cuenta de ciertas faltas a la verdad. Y ahí lo que las defensas construyen es lo siguiente: si usted falta a la verdad respecto a determinados hechos, ¿por qué el tribunal debe creer completamente su versión y entender que no falta la verdad respecto a el consentimiento en relación a la relación sexual? O a que su estado, si bien era un estado etílico avanzado, sí le permitió consensuar una eventual relación sexual. Entonces, ahí hay elementos que muchas veces se toman, las defensas los toman desde ese punto de vista. Ya, ahora, esto es un ejercicio, insisto que no sabemos si esto efectivamente existe, pero en el caso de que existiera me parece muy atendible el adelantarnos y entender cómo sería el relato y cómo se construyen en general estas defensas. Y ahora sí le pregunto por lo que yo le decía, que me parece que es el nudo crítico y el gran desafío de estos casos, que es que nadie estuvo en esa pieza, en ese hotel a esa hora y nadie vio lo que estas dos personas compartieron, hicieron, de qué forma, si hubo o no hubo consentimiento. ¿Cómo se demuestra eso? Porque también el tribunal tendrá dudas razonables, hay una presunción de inocencia, hay un relato de una víctima bien potente que empieza a ser refrendado por varios otros testimonios, pero a nadie le consta lo que pasó ahí. Entonces Monsalve podría morir con las botas puestas y decir eternamente que no se acuerda y que ni siquiera sabe si hubo relaciones sexuales o no. ¿Cómo se demuestra por parte de la víctima y su defensa que efectivamente ella fue violada? Sí, hay dos elementos relevantes. Uno, que es más bien genérico entre los delitos sexuales. Los delitos sexuales, por lo general, ocurren en cuatro paredes, ¿ya? Piense usted que incluso hay delitos sexuales respecto de menores de edad, que la capacidad de ellos de denunciar o la capacidad testimonial para dar cuenta de relatos es muy baja o escasa producto de su desarrollo lingüístico. Entonces, los delitos sexuales, la Fiscalía lo sabe muy bien, se construyen de esta forma. Tenemos un relato, una denuncia que da cuenta de una agresión sexual y ahora buscamos prueba periférica de carácter objetivo para rodear esta denuncia de ciertos antecedentes objetivos que le den coherencia, que le den solidez. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, por ejemplo, las cámaras de seguridad, que ya les dijimos, el relato de los testigos, el relato del taxista, pero además de eso, ¿qué tenemos? La declaración del padre, de la madre, de las amigas, del primer amigo con el cual se junta la víctima, que le da cuenta de que estaba sumamente afectada, de que estaba obviamente muy afectada, que daba cuenta de que había sufrido un delito sexual. Y tomamos todos estos elementos en su conjunto, la declaración de la víctima, la prueba periférica, los testigos de la revelación, y construimos un caso que nos permite decir, ¿sabe qué? Estamos eventualmente ante un delito sexual de carácter serio, con antecedentes objetivos, que rodean el testimonio de la víctima y lo hacen creíble al estándar de una formalización y al estándar de una condena. Ya, o sea, igual se puede llegar a establecer esa verdad jurídica, digamos, con todas las pruebas que hay, pero no sé
¿qué tan relevante, no en este caso porque pareciera ser que esa oportunidad se perdió, pero qué tan necesario o concluyentes son las pruebas, por ejemplo, de ADN, todas las pruebas genéticas que se hicieron? Y esto también pensando en que una mujer que sufre algo así debiese, me imagino, denunciarlo lo antes posible, porque aquí, por ejemplo, el Servicio Médico Legal no logra determinar que haya lesiones a raíz de esta agresión sexual, aunque dice que tampoco se puede descartar, o sea, ahí lo deja como en un grado de neutralidad. Que hubiese sido importante que esto se hiciera antes, que no pasaran 20 y tantos días entre el hecho y la denuncia. Lo mismo con las ropas que entregó la denunciante, que algo de rastro de ADN tienen de Manuel Monsalve, pero también tienen ADN de otras personas, que yo no sé en qué condiciones, ni tampoco sé, porque no sabemos todo, qué tipo de ropa es, pero en el fondo los peritajes no son concluyentes. ¿Qué tan relevantes son ese tipo de peritajes en este tipo de denuncias y en estos casos? Son de suma relevancia, sobre todo cuando se discute, una de las partes discute o niega la eventual relación sexual. Distinto en la hipótesis cuando las partes están de acuerdo con que existe una relación sexual, pero únicamente niegan el consentimiento. En esta causa en particular, haber tenido, por ejemplo, informe sexológico forense de una temporalidad acotada, nos habría permitido acreditar que existió, por ejemplo, una relación sexual, que es el elemento más complejo en esta causa, tal cual como usted lo adelantaba. En este caso, la víctima ya manifestaba su declaración de que no recuerda nada, ¿ya? Si el subsecretario, el ex subsecretario, refiere que él no recuerda nada, la parte más compleja de esta causa es acreditar que existió una relación sexual, ¿ya? Porque efectivamente, si bien tenemos un contexto que nos permite presumir que puede haber ocurrido, lo cierto es que ese estándar muchas veces cede ante la presunción de inocencia y la carga probatoria del Ministerio Público. Y esta es la gran, a mi juicio, la gran carta de la defensa. Muy probablemente, ¿qué es lo que ocurre? Que el estándar para una medida cautelar es más bajo que el estándar de condena. Entonces pudiese el día de hoy quedar en prisión preventiva, pero un año después enfrentar un juicio oral y que no se dé por acreditado el delito de violación y se dé, por ejemplo, por acreditado un delito de abuso sexual, que tiene penas inferiores. Claro. ¿Cómo lee usted todo lo que pasa después del hecho mismo? Que es todo el tiempo que media entre que se produce esta supuesta violación y que la denunciante toma la decisión de ir, denunciar esto y hacerlo público y tomar cartas en el asunto. Porque ahí lo que hemos conocido son las gestiones que hizo Manuel Monsalve, hasta ese minuto subsecretario del Interior, llamando a la PDI, al área de inteligencia, buscando las cámaras, escribiéndole a la víctima dejando de hablarle, hablando con más personas del entorno cercano de ambos, narrándole lo que había sucedido. Y además se ha conocido, por ejemplo, en las últimas horas, que una de las personas que había trabajado con Monsalve muy de cerca, Ilse Sepúlveda, fue a encontrarse con la víctima y le esbozó la posibilidad de negociar con la contraparte, negociar en este caso con Monsalve, le dijo que ojalá se fuera del país, cosas que están en su propio relato frente a la Fiscalía. Todo eso, ¿cómo se lee en una investigación como esta? Porque no es que después de la supuesta violación Monsalve y la víctima siguieron conversando. Si hubiesen existido los chats románticos, lo que uno ve es que después ya ella no le contesta y él se lo hace ver, y que además desde el núcleo cercano de Monsalve se empiezan a acercar a la víctima, lo que finalmente a ella la lleva a denunciar, según su propia defensa, digamos. Sí, efectivamente esos antecedentes deben ser valorados para dos elementos. Desde un punto de vista inicial se pueden entender que pueden constituir un eventual delito de obstrucción a la investigación o incluso un delito por ley de inteligencia, dependiendo del mal uso que haya hecho, obviamente de su cargo en relación a instrucciones particulares a la unidad de inteligencia de la PDI para su beneficio personal. Pero además, y en esta etapa que únicamente se le están imputando delitos sexuales, son relevantes para entender lo siguiente. Primero, que la denuncia de la víctima es bastante veraz porque es bastante valiente. La víctima, aún pese a toda esta presión y todo este contexto, decide denunciar, ¿ya? Sabiendo que no va a seguir trabajando ahí, sabiendo que va a tener una exposición y sabiendo y rechazando estos eventuales ofrecimientos. Entonces la hace per se más creíble, más robusta. Y adicionalmente son antecedentes que nos permiten en esta etapa o estado procesal presumir con relativo a tipos de seriedad que el ex subsecretario tenía miedo, como ocupando las palabras incluso del señor Mendari, tenía miedo a ser denunciado. Entonces, él tendría cierto grado de conciencia de que habría cometido un delito y no esta inconsciencia total o absoluta de que no sabría qué le habría pasado. Bueno, nos vamos a quedar atentos, abogado, porque a esta hora no se está transmitiendo la formalización. Vamos a ver qué es lo que emana de ahí, finalmente cuál va a ser
la idea que se forme el tribunal en esta primera instancia. Usted lo ha dicho bien, cuando no estamos todavía en un juicio, hasta la formalización de cargos, hay un estándar de prueba inferior a lo que viene en una etapa posterior, pero hoy día el nudo crítico es cuáles van a ser las medidas cautelares, en definitiva, para Manuel Monsalve, si es que se resuelve el día de hoy. Le queremos agradecer porque hemos hecho un buen ejercicio también de ponernos en distintos escenarios de lo que podría seguir ocurriendo con este caso tan mediático y que tiene a todo el país muy pendientes. Nelson Salas, abogado experto en Derecho Penal, muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias a usted. Que tenga buen día. Nos vemos.